Bienvenidos a miércoles de serie. Estamos en nuestro track número 2, nuestra sesión número 2 de esta serie que se titula, ¿cómo se titula esta serie? Dilo fuerte, así es, susurro. Y bueno, por si tú te perdiste la semana pasada el arranque de esta serie, te tengo buenas noticias, puedes consultar la sesión número 1, ahí en el canal de videos, puedes acceder a él y puedes también compartirlo, puedes también darle like y hacer, ¿verdad?, esta serie pueda llegar a más personas. Ok, familia, bueno, pues el día de hoy vamos a dar continuidad a esta serie y el título de la sesión del día de hoy lleva por título de la siguiente manera. Di conmigo, el lugar para susurrar. El lugar. Yo creo que no solamente es la acción correcta, muchas veces podemos tener la acción correcta, totalmente la dirección correcta, pero a veces falta estar en el lugar correcto. ¿Están de acuerdo? Para estar haciendo la voluntad de Dios necesitas estar en el lugar correcto. Y para hablar lo que la semana pasada estábamos comentando que significa estar escuchando la voz de Dios, di conmigo, necesito estar en el lugar correcto. Y el día de hoy vamos a hablar de ese lugar correcto, porque hay un lugar, ¿sabías?, para escuchar la voz de Dios, ¿sí? Hay un lugar muy puntual y es el lugar donde tú y yo debemos de escuchar la voz de Dios para entender, ¿verdad? Que recuerdas lo que veíamos la semana pasada, susurro tiene que ver con intimidad, tiene que ver con prestar atención, tiene que ver con bajarle a todo el ruido de nuestro entorno para poder prestar atención a la voz ¿de quién? A la voz de Dios. Entonces, yo quisiera decirte, preguntarte, mejor dicho, yo te pregunto, ¿tú tienes al día de hoy un lugar favorito? ¿Tendrás algún lugar favorito? Tal vez en casa, ¿sí? En donde vives, bueno, al menos un servidor donde yo vivo, tengo un lugar favorito. ¿Tú también? También. ¿Tendrás algún lugar favorito cuando te vas de vacaciones? De preferencia, dices, sí, yo prefiero la playa. Algunos dicen, no, yo prefiero las montañas, no sé, yo prefiero aire fresco, ¿verdad? Todos podemos decir que tenemos un lugar, ¿qué? ¿La iglesia será uno de tus lugares favoritos? Sí. Con honestidad. No lo hagas por quedar bien. ¿Sí será un lugar favorito? Qué padre que sea la iglesia un lugar favorito en tu vida. Ahora, yo creo que todos tenemos un lugar favorito. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que, o mejor dicho, por qué ese lugar es el más especial? ¿Por qué lo hace favorito? ¿Verdad? A diferencia de otros lugares, ¿verdad? Porque si te decimos que tenemos un lugar favorito es por algo, ¿o no? ¿Qué es lo que lo hace especial? Ponte a pensar, ¿por qué me agrada más? Las razones pueden ser muchas, pueden variar de acuerdo a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero yo creo que si ese lugar es especial para ti, es porque tal vez has tenido una experiencia buena, ¿verdad? Sí. Claro, porque a lo mejor te sientes cómodo, ¿o no? Yo creo que ninguno que se siente incómodo en un lugar puede decir que va a ser su lugar favorito. ¿Has estado en un lugar o en un sitio donde no te sientes tan cómodo? Sí. ¿Verdad? Y ¿verdad que dices, bueno, yo no creo volver aquí? ¿Por qué? Porque a nadie le gusta estar donde hay incomodidad, ¿cierto o no? A nadie le gusta estar donde, pues, simple y sencillamente no se siente bien. Esa es la verdad. Entonces, yo creo que la principal característica o la razón por la cual hemos definido un lugar especial o un lugar favorito en nuestra vida se debe a algo que sucedió en ese lugar o algo que está sucediendo en ese lugar. ¿Verdad que sí? Al menos yo te puedo decir que mi lugar favorito donde yo habito es porque lo que sucede ahí me agrada, ¿sí? Lo que constantemente sucede ahí también para mí es importante. Ahora, yo quiero decirte que en la Biblia hay varios lugares que fueron, vamos a decirlo, particulares para diferentes personajes bíblicos, que fueron clave para toda su vida
en esa línea donde Dios los quería llevar. Y quiero hablarte, por ejemplo, mira, vamos a empezar con uno. Mira, esto al día de hoy lo puedes visitar, ¿sí? Alguien a lo mejor dice, ¿qué es eso? Bueno, te hablo, primero va a aparecer de tu lado derecho la imagen al día de hoy de ese sitio, y del lado izquierdo está el mapa donde se encuentra ubicado, porque si estamos hablando de lugares, tenemos que referirnos a zonas geográficas. ¿Estás de acuerdo? Algunos de ustedes a lo mejor ya identificaron qué es eso, ¿verdad? ¿Alguien ya sabe qué es? Aparece el título en la parte superior del mapa, ¿sí? Es un encinar, está en Israel. ¿Sabes? Uno de los sueños que tengo en algún día es poder llevar a la iglesia a un viaje de recorrido a Israel, a Tierra Santa. ¿Cuántos se apuntan? ¿Te gustaría acompañarnos? Nos vamos, y qué mejor, ¿a poco no sería que te dijera, bueno, estamos parados ni más ni menos que en el encinar de Mamre? Desde ahí darte esta enseñanza, ¿tú crees que no cambiaría todo el enfoque de la enseñanza? Claro, porque no es lo mismo darlo desde este lado del mundo que estar parado ahí. Porque en ese lugar sucedió algo. Ese lugar, mira, voy a decirlo así, hay lugares que se convirtieron en especiales a estos personajes bíblicos. Porque vuelvo a repetir, fueron puntos de encuentro, fueron lugares clave para la vida de estos personajes. El primero de ellos, ¿sabes quién fue? Alguien cuando escuchó el encinar de Mamre, al día de hoy está así. Fíjate, lo increíble de lo que me agrada de estudiar la geografía bíblica es que al día de hoy tú rastreas el lugar de donde sucedieron los eventos y tú los puedes encontrar al día de hoy. Y qué extraordinario. ¿Alguien sabe qué sucedió ahí? Abraham. Wow. ¿Sabes que ahí Dios qué? Hizo algo especial. ¿Con quién? Con Abraham. Vamos a decirlo, Dios se reveló de una forma especial con un propósito determinado para la vida de este personaje. Claro que en la vida de Abraham hay un lugar especial también, llamado el encinar de Mamre. Pero Abraham no es el único, te puedo hablar de otro. Al día de hoy está así. Vuelvo a repetir, del lado derecho está la imagen de la zona donde sucede ese evento. Y ahí del otro lado está el mapa donde se encuentra geográficamente en lo que es todo el territorio, ¿verdad? Palestino, como hoy le llaman. Ni más ni menos que estoy hablando de lo que se llama casa de Dios y puerta del cielo. ¿Sabes qué es? Betel. Di conmigo Betel. Betel. Ahí está. Este lugar fue especial ¿para quién? ¿Para quién? Para Jacob. ¿Te acuerdas qué pasó ahí? ¡Wow! Ahí también fue un lugar especial que determinó, ¿verdad? También, vamos a decir, un antes y un después en la vida de este hombre. ¿Estás de acuerdo? Mira que estamos hablando de personajes que tuvieron un lugar especial en la vida. Es decir, hubo un encinar de Mamre en la vida de Abraham, hubo un Betel en la vida de Jacob, pero también hay este lugar al día de hoy que también se puede llegar y de alguna manera rastrear. El lugar se llama Adulam. ¿Te suena familiar? Porque había ahí y de hecho ahí está, mira, la imagen ahí se muestra. Esa es la famosísima cueva de Adulam. Y ese lugar fue especial ¿para quién? David. Para David. Porque los hombres endeudados, los hombres medrosos, cobardes, ahora sí que el perfil, ¿verdad? de lo que se tenía, Dios transformó a esos personajes en lo que hoy conocemos como los famosos valientes de David. Pregunta, ¿no fue un lugar especial para David? Claro que sí. Hay una cueva de Adulam para David. ¿Te das cuenta? En cada uno de estos personajes nos damos cuenta que hay un lugar especial.
Un lugar, voy a decirlo así, ¿qué tienen en común todos estos? Di conmigo, donde Dios se reveló. Dilo conmigo, donde Dios se manifestó. Ahí te va, donde Dios habló. ¿Qué será para ti tu encinar de Mamre? ¿Tendrás una encinar de Mamre? ¿Tendrás un Betel? ¿O qué me dices? ¿Tendrás una cueva de Adulam? Pero también hay al día de hoy. ¿Sí? Ahí está, es un río, ¿sí? Y ahí en el mapa aparece, ¿verdad? ¿Dónde está ese río? Se llama el río Quebar. ¿Alguien recuerda el personaje que junto al río de Quebar comenzó prácticamente sus visiones? Ahí está. El profeta. En Ezequiel también hay un lugar que especial. Hay un lugar de encuentro. Hay un lugar donde Dios susurró, voy a decirlo así. ¿Cómo se llama esta sesión? El lugar. ¿Cómo se llama esta sesión? ¿El lugar para qué? Así es. Y en estos lugares lo que tienen en común también es que Dios se mostró. Tanto Ezequiel como David, como Jacob y como Abraham recibieron las instrucciones de Dios. En otras palabras, escucharon la voz de Dios. Y mira qué importante que tengamos hasta el día de hoy la ubicación geográfica. ¿A poco no es increíble? Para dar evidencia que hay un lugar donde Dios se encontró con una persona. Ahora yo te quiero preguntar a ti, ¿tú tendrás al día de hoy un lugar donde Dios se ha decidido revelar a tu vida? Y si lo tienes, ¿qué nombre le podrías dar? Pero quiero llevarte a un personaje ya por último, porque también en la vida de este personaje también hubo un lugar especial. Y no es tan, digamos, similar a estos anteriores, sino que él mira, vamos a decirlo, él estaba en un país ajeno, sometido con una nación ajena, percibiendo cómo su nación estaba siendo exiliada o ya había sido llevada cautiva, y viendo la condición, mira, también hubo un lugar especial en la vida de este hombre. Ese hombre fue Daniel. ¿Cuál era ese imperio? Babilonia. ¿Cómo estaba? Siendo sometido. Y frente a las puertas, voy a decirlo, frente a la ventana, en dirección a Israel, ¿sabes qué es lo que hacía este hombre? ¿Sabes qué es lo que hacía? Oraba e intercedía. ¿Por quién? Por su nación. ¿Y sabes qué es lo que pasó? En la vida de Daniel también hubo un lugar de susurro, un lugar para susurrar. ¿Qué quiero decirte? Que no solamente los lugares para susurrar son lugares geográficos, donde puntualmente se puede ver que Dios se mostró, se reveló a la vida de un personaje. Pueden ser también lugares donde todo lo contrario, escucha bien, puede estar pasando. En la vida de Daniel, por eso traigo este ejemplo, para contrastar un poquito. Porque en la vida de Daniel en este momento todo estaba ¿qué? Como diciendo, todo está en mi contra. ¿Y tú crees que cuando todo está en su contra no sean instancias donde Dios puede hablar? Recuerda a un Daniel en Babilonia. Recuerda que no importa cuál sea la situación o el entorno en el cual puedas estar, di conmigo, siempre habrá, dilo fuerte, siempre habrá un lugar para escuchar la voz de Dios. Alguien dele un aplauso fuerte. Siempre habrá, familia, un lugar para escuchar la voz de Dios. No importa, aunque tengas todo lo contrario, todo esté en tu contra. ¿Tú crees que desde la cárcel se podrá escuchar la voz de Dios? Claro que sí. Hay muchos testimonios de hombres que se encontraron con Dios desde la cárcel, ¿sabías? Hay hombres y mujeres que han encontrado que escucharon la voz de Dios estando en la sala de un hospital, en terapia intensiva.
¿Dónde te encuentras tú? ¿Cuál es el lugar en donde estás el día de hoy parado, donde puedes decir que hoy puede ser la oportunidad para escuchar la voz? Puede ser que estés parado en un lugar llamado crisis. Puede ser que estés en un lugar llamado desierto. No sé lo que estés atravesando con exactitud, familia, pero puede ser el lugar donde vas a escuchar ¿qué? La voz de Dios. Y eso es lo que hoy quiero hablarte en esta sesión. Quiero dejarte en claro que para poder escuchar la voz de Dios se necesita, ¿verdad? Mira, hay algo increíble en los lugares, porque se convierte en el lugar. Mira, tu lugar, así como vimos al inicio, que cada uno de nosotros puede decir que tenemos un lugar donde podemos decir es el lugar favorito, es el lugar idóneo para mí, ¿verdad? Tal vez es la sala de tu casa, tal vez es tu estudio, tal vez es tu cámara, pero a lo mejor ese lugar también habla de las cosas que han sucedido ahí, por eso es especial. Pero eso te quiero decir, y más allá de que si hoy no lo tienes, te quiero decir que hoy puedes comenzar a tener ese lugar. Ese lugar que se va a convertir en tu Betel, vuelvo a repetir, que se puede convertir en tu encinar de Mamre, que se puede convertir también en tu cueva de Adulam, ¿sí? Y estoy hablando de un lugar donde tú puedas estar. Primer palabra clave de esta sesión. Di conmigo, a solas con Dios. ¿Sabes? Porque al día de hoy hay lugares en nuestra sociedad que son totalmente evidenciados, que tienen un propósito. Primer ejemplo, ¿esto qué es? ¿Alguien ya lo percibió? ¿Ya lo apreció? ¿Qué es este lugar? Y en una biblioteca se va a charlar, ¿verdad? Gritar, donde todo el mundo hable y habla, ¿verdad? Es decir, quieres, ¿verdad? Platicar con una persona y dices, bueno, vámonos a la biblioteca, ¿verdad? Y llegas a la biblioteca y empiezas bla, 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 bla. Bueno, si haces eso, va a salir la bibliotecaria a callarte. Porque ese lugar, yo sé que a lo mejor aquí en nuestra ciudad, y es triste, no tenemos, no, sí hay biblioteca. Y digo, pero dices, pues ya a veces pensamos que solamente es para los que están estudiando. Yo sé que culturalmente no tenemos el hábito de ir a las fuentes, pero te digo algo, necesitamos, ¿verdad? Bueno, el punto es este. Son lugares que tienen totalmente la connotación de que son lugares donde no está permitido ¿qué? Hablar. Porque en lugares como este se centra toda la atención de ¿qué? Para poder leer, estudiar, apreciar, ¿por qué no? Reflexionar, ¿cierto o no? Y si alguien se la pasa hablando, distrae. ¿Se logra el propósito? No se logra. Y es lo mismo, por ejemplo, aquí tenemos nuestras anfitrionas y saben perfectamente que si alguien empieza ahí, empieza a hablar, va a distraerte, ¿cierto? No te va a dejar escuchar este mensaje. Y amablemente van a ir nuestras anfitrionas y van a decir, oiga, por favor, ¿verdad? O sea, ¿por qué te pedimos que apagues tu celular? Si no lo has, bueno, o que lo pongas en modo silencio, ¿verdad? No, que ya sea que no lo apagues, pero que lo pongas en silencio, porque si empieza a sonar tu celular, ¿qué es lo que pasa? Distrae y roba, ¿cierto o no? Se convierte en un enemigo ¿de qué? De tu atención, para que estés enfocado. Bueno, ese es un ejemplo de que sí hay lugares al día de hoy en nuestra sociedad que hacen puntualmente el distintivo de guardar silencio. Y que ahí no se puede hablar, no se puede entablar una conversación. Mira, pero también está el otro extremo, y ojo, aclaro desde este momento, no estoy fomentando, no te estoy dando sugerencias, ¿verdad? No te estoy diciendo vámonos para allá, ¿verdad? Ya entendimos, ¿verdad? ¿Qué lugar se trata? Y también es un lugar donde la gente va a platicar.
Se puede, y dice, yo sé que a lo mejor en su vida pasada, ¿verdad? Llegaron así como que de una manera así inusual, fueron y se dieron cuenta, ¿verdad?, de que no se puede hablar. Y de hecho, si quieren hablar, tienen que alzar la voz y casi estar gritando. ¿Para qué? Para que se logre una ¿qué? Porque hay algo que interfiere y es y tampoco puedes orar, tampoco puedes hablar. Porque el ruido, ¿verdad? Y bueno, no, vamos a decirlo, yo sé que a lo mejor nadie sabe de esto, pero sé que ha sido alguna fiesta, ¿verdad que sí? Claro que sí. Y a veces en las fiestas todo el mundo le huye de donde se colocó, ¿verdad?, las bocinas, donde se está el sonido. ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo le huye a ese lugar? Porque no puedes escuchar y yo una ocasión, a mí me sentaron, rápido te platico, en una fiesta me sentaron eso, así que no me dieron opción, y estaba justo en la bocina. Y creo que estaba mi familia, sí, mi familia estaba, y obviamente pues en la comida, ya sabes, tienes que hablar. Pero cuando nos salimos de esa fiesta me percaté de algo. Mi garganta estaba irritada. ¿Por qué crees que estaba irritada? Porque toda la tarde o toda la comida me la pasé comunicándome con mi familia, levantando ¿qué? La voz. Pero como tenía el sonido tan fuerte, yo no lo percibía. Yo no podía percibir la voz y tenía que alzar porque había mucho ruido. Hay algo particular en todos estos eventos que te dije. Hubo momento donde tanto Abraham como Jacob, como David, como Ezequiel, que tuvieron que apartarse, que tuvieron que aislarse, que tuvieron que silenciar el ruido de su entorno para escuchar la voz de Dios. Y te voy a decir algo, hay algo que en la Biblia también es muy importante. De hecho, hoy traigo un pasaje que fue escrito precisamente para que pudiésemos comprender que ese pasaje se tiene que leer guardando silencio. Porque el silencio, ¿sabes? ¿Qué hay en el silencio? Mira, te voy a decir, hay personas que no les agrada el silencio. Porque todo el tiempo están hablando. Y cuando alguien más está hablando, nadie, no puedes escuchar. ¿Qué hay? Hay por ahí una frase muy profunda que dice el sonido del silencio. ¿Has escuchado cuál es el sonido del silencio? Parece contradictorio, pues si es en silencio, ¿cómo va a tener un sonido? ¿Cierto? Yo quisiera hacer un ejercicio rápido en este momento. Vamos a dejar en silencio. Yo sé que ahorita están los ventiladores, está el ruido de la calle, está el ruido de pero vamos a hacerlo rápidamente. 10 segundos. Guarda silencio. Totalmente. Listo. No se percibió mucha diferencia. A lo mejor los que están en Facebook dijeron, ¿qué está pasando? Ya se le olvidó el mensaje, ¿no? Alguien se sintió incómodo. Fueron solo 10 segundos. Pero si yo te dijera, vamos a prolongar el silencio a 1 minuto, yo creo que empezaría alguien a inquietarse, ¿no? Y nos levantaríamos y la tendencia es que queremos emitir ¿qué? Sonidos, algo, comentar. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste estar en silencio?
tú solito. Donde dijiste, como con los niños, un candadito me voy a poner, y si no me lo quito, y si me lo quito, mejor dicho, dice, ¿voy a qué? A perder, algo así, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Sabes? Hay una estadística, estaba leyendo un artículo en internet que habla acerca de que el silencio es clave para escuchar. Recuerda esto, es que clave para escuchar. Y tan solo percíbelo. Cuando dos personas están encimando la voz, no hay comunicación. A mí me gusta a veces ver debates en las redes sociales, y cuando empiezo a ver que se empiezan a contrapuntear, los dos están encimando y no se dejan hablar, ¿te digo algo? No se logra la comunicación, no se logra entender las diferentes posturas. ¿Por qué? Porque cuando uno habla, alguien tiene que ¿qué? Que callar. Y si yo te dijera que cuando muchas veces tú y yo somos el principal obstáculo para que Dios hable, porque nunca guardamos silencio. En este estudio que yo leí, dice, fíjate, mira, bueno, tiene que ver con la otra parte, pero mira, no solamente es guardar silencio, es también como ahorita guardamos silencio, pero también nos dimos cuenta que hay un qué. ¿Hay un qué? ¿Hay un qué? Ruido. ¿Alguien se percató del ruido de los ventiladores? Es lo que más sobresalía en este ejercicio. ¿Qué más? ¿Otro ruido de quién? ¿De tus tripas? No, eso puede ser alguien si no comió, ¿verdad? Dice, no, de la calle. Se escuchó, hay tamales, jarochos, ¿no? ¿Qué más? Claxon, ¿cierto? Se escucha, o sea, y más si tú, mira, por ejemplo, yo vivo en el centro y cuando quiero salir y ver que como que un silencio, pues es imposible. ¿Por qué? Porque hay ruido. Pero a lo mejor si tú vives en una zona un poquito retirada, ¿verdad? Te estás aislando ¿del qué? Del ruido. A ver, aquí está un ejemplo claro. ¿Alguien sabe por qué a veces nos vamos a retiros o hacemos retiros? ¿Y por qué se le llama retiro? ¿Y por qué nos vamos normalmente a un lugar donde nos quedemos qué? ¿Alguien ha ido? Levanta tu mano si hace algún retiro. Bien. ¿Y cuál es el propósito? Aislarnos. Ok. Mira, y si ya vimos que si a veces no es tanto porque no guardamos silencio, es decir, porque siempre estamos hablando, sino también por el ruido. Y aquí está, en este estudio también me llamó la atención lo siguiente. ¿Sabías que en un promedio, para que veas que nunca paramos, familia, o sea, siempre estamos así, y si alguien está, verdad, así, se va a sentir incómodo, va a querer hablar o estar inquieto, ¿sabes? En este estudio revela que cada persona en un promedio es interrumpido cada 3 minutos. En promedio al día eres interrumpido cada 3 minutos, y yo empecé a analizar mi día y dije, sí es cierto. No estoy diciendo que sea interrumpido por una persona de tus redes sociales o no. Y ya llegó una o no. Y ya está hablando fulano o no. Y ya te vino sultano o no. Y el niño ya te está hablando. ¿A poco no? 3 en promedio. Somos interrumpidos cada 3 minutos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que nos las pasamos constantemente en un ruido. Ahora, para entender lo que quiero darte hacia la dirección que quiero llevarte, es entender que hay un ruido que hoy nos está impidiendo estar a solas con Dios, que nos está impidiendo tener un tiempo con Dios, porque queremos escuchar el susurro de Dios. Tiene que ser en el ¿qué? Lugar
indicado. Tiene que ser ¿en dónde? En el lugar indicado. ¿Qué es el ruido? Lo que hoy ejemplificaría el día de hoy para la vida del creyente. Yo lo clasifiqué en 3. Número 1, ¿a poco no? ¿Estás contento con las horas que tienes que trabajar? Cada vez son más largas, ¿cierto o no? Los horarios de trabajo cada vez son más demandantes. Y si te tienes que trasladar hasta un lugar de trabajo que está retirado, ¿verdad? Prácticamente, pues, yo estuve por muchos años así. Prácticamente me dedicaba a trabajar y no me daba tiempo para otra cosa. ¿Por qué? Porque mi jornada era muy larga, yo era responsable de área, es decir, yo cuando trabajaba en la industria firmé un contrato que me decía prácticamente, tienes horario de entrada, pero no de salida, porque eres responsable de área. Y todo lo que pase o deje de pasar tiene que ver con tu responsabilidad y tú tienes que dar cuentas. Y a veces yo ya me regresaba y ya me llamaban, ¿qué crees? Hay un problema, regresa. Y así estuve por algún tiempo. Ahora, para cada persona que está, ¿verdad? ¿Y cuántos conocemos que solamente, voy a decirlo así, se dedican a su trabajo y no hacen otra cosa más que qué? Y en este, ¿verdad? En este rol viven, y voy a decirlo así, están cada vez, como decimos coloquialmente, como una gallina descabezada, corriendo para todos lados, ¿ah? Y córrele para allá, y córrele para allá, y apúrate porque ya empezó aquí, y tengo que llegar aquí, y andan con un nivel, obviamente el estrés, ¿verdad? Ahí te encargo, ¿verdad? La ansiedad, ahí te la encargo, ¿verdad? El ritmo, ¿verdad? ¿Cuántos saben que prácticamente la enfermedad del siglo XXI es esa, ¿verdad? Vivimos todos ansiosos, ¿verdad? Caminando, corriendo. ¿Por qué? Porque ese es uno de los enemigos que yo lo llamo ruido, que no nos dejan escuchar la voz de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuándo la persona tendrá tiempo para Dios? Si vive con ese ritmo de vida. ¿Cuál es la respuesta? No lo tiene. No hay que ser muy, ¿verdad? Meticulosos para darnos cuenta, ¿verdad? Que una persona así definitivamente no es que solo quiera, es que no puede. Pero otro enemigo, que vamos a decirlo también ahora, no todo es trabajo. Pero vivimos en la era de los dispositivos, ¿cierto o no? ¿Cuántos dispositivos hay en tu hogar? Empieza a echarle números. La última vez que yo tuve que ver mi red de internet, me sorprendió ver cuántos dispositivos había conectados. Yo dije, ¿cómo? Y después dije, no, sí. ¿Quién no tiene un dispositivo? ¿Quién no está tendencioso a abrir una plataforma, una red social, contenido de videos? Todos los días, y aunque me lo quieras negar, lo haces. Y incluso las horas de descanso, muy probablemente las usas para eso. Y le restas a tus horas de descanso. Yo no estoy diciendo que es malo, mira, por eso ahí está la palabra bien. No es entretenimiento, es entretenimiento ¿qué? Horas y horas y horas. Pregunta, ¿no es un enemigo? Ahí ya me lo movieron. ¿No es un enemigo, familia? Definitivamente. Pero ¿qué me dices de este, tercer y último? Porque algunos dicen, bueno, yo nada más llego y ¿qué? ¿A qué? Y fíjate que algo que últimamente hemos estado hablando ministerialmente, ¿sabes?
en reuniones de pastores es este asunto. ¿Sabes que hay una estrategia que el enemigo está usando para derribar a cierto, hablo en el punto de lo que tiene que ver con liderazgo espiritual, que está usando para derribar a siervos de Dios, y es agotándolos? Y yo me puse a analizar cómo va mi ritmo de trabajo y me di cuenta de algo. Cuando me saturo de trabajo, y es trabajo que tiene que ver con Dios, te voy a ser muy honesto. Cuando tengo que preparar, voy a decirlo así, a veces son 6 cursos a la par que tengo que estar preparando a lo largo de la semana. 6. Son muchas horas. Yo te pregunto, ¿y tú crees que no termino cansado? Sí. Y voy a ser muy honesto. ¿Y tú crees que me dan ganas de buscar a Dios? ¡Wow! Y entendí entonces que es una trampa muy, ¿qué? Sutil. Que algo tan incluso bueno como trabajo, ¿verdad? Cuando no tomo los descansos que debería de tener, y así en cualquier otro trabajo, tú no tomas un descanso, tú no rindes. Y por consecuencia, voy a decirlo, tú no buscas a Dios. Entonces, esto es lo que de alguna u otra manera representa los enemigos que están constantemente en nuestra vida, que nos están queriendo robar ese lugar, ese tiempo con Dios, esa primera instancia de la cual tú y yo necesitamos escuchar su voz. Ahora quiero llevarte precisamente a este salmo que te comentaba. Si tú traes tu Biblia, háblala en el Salmo capítulo 46. El Salmo 46 tiene una estructura preciosa, ¿sabes? Yo quisiera que fueras a tu Biblia porque si no, no lo vas a apreciar. En el Salmo 46 vas a encontrar una estructura de 11 versículos que originalmente... Eso es ya para una versión contemporánea. Originalmente el salmista dejó esos espacios porque ahí va, di conmigo, un Selah. ¿Un qué? ¿Qué dijo? Selah. Di conmigo, Selah. ¿Y sabes qué quiere decir eso? ¿Sabes qué quiere decir eso? Un silencio. ¿Un qué? Silencio. ¿Un qué? Silencio. Porque el Salmo 46, que originalmente se escribió de los hijos de Coré, un salmo sobre la fortaleza y el amparo de Dios, que lo conocemos muy bien, ¿verdad? Tenía que ser tomado para reflexionarlo, mira, y para que entre versos y versos se diera un silencio. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando tú solamente lees algo por leerlo? Te lo voy a decir así, no hay apreciación significativa. ¿Verdad? ¿Te ha pasado? ¿Cuántos saben que nuestras lecturas bíblicas no tienen que ser, como decimos, por cumplir? ¿Estás de acuerdo? Porque si no hay apreciación, no hay reflexión, no estás dejando que la palabra de Dios
Voy a decirlo con estas palabras: golpee tu corazón. Y el Salmo 46 es un ejemplo de que en estos versículos, en este espacio, mira, te voy a decir dónde está el Selah. Si tú tienes ahí tu Biblia, percíbelo esto. Del versículo 1 al versículo 3, esa es la primera estrofa. Y después hay un ¿qué? Selah. Di conmigo Selah. Después, del versículo 4 al versículo 7 está la segunda estrofa. Y eso, después del verso 7 está el segundo Selah. Y del versículo 8 al 11 está la última estrofa. Y otra vez termina con un Selah. Vamos a verlo. Vamos a leerlo y vamos a hacer el ejercicio juntos. Tú vas a permitirte el día de hoy que Dios pueda golpear, como te dije hace un momento, tu corazón con estas verdades. ¿Estás listo? Yo lo voy a leer en voz alta. A mí me toca ser en esta ocasión el que va a hablar, pero todos vamos a prestar atención a lo que es la verdad de Dios y vamos a ver si hay un impacto en nuestras vidas. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Solo presta atención al texto bíblico y permite a Dios que Él hable. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Selah. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fuerza. Selah. Vengan, vean las obras gloriosas del Señor. Miren cómo trae destrucción sobre el mundo. Él hace cesar las guerras en toda la tierra, quiebra el arco y rompe la lanza y quema con fuego los escudos. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fuerza. Selah.
Pregunta, familia. ¿Algo en este salmo impactó tu corazón en este momento? Yo sé que me tengo que ir porque el tiempo avanza rápido, pero si pudiese tener más tiempo, dejaría más tiempo para que tú lo reflexionaras. Y sabes, a ver, levanten una mano con honestidad, ¿cuántos pudieron ser impactados con algo de estas verdades del Salmo 46 en su vida, en este momento? Ok. Y te voy a decir por qué sucedió. Una de las razones por la que esto sucedió en este ejercicio tan breve es porque te permitiste dar tiempo para escuchar, para reflexionar. No sucede no, yo sé que aquí nadie está, pero si estuvieras ahí a la par, ¿verdad? Con las redes sociales, ¿verdad? Y aquí con esto y hablando, sí, y distrayéndote, ¿verdad? Esto pasa, ¿sabes? Cuando nos tomamos ¿el qué? El tiempo. ¿Por qué crees que el autor lo diseñó con 3 diferentes silencios? Para que todos aquellos que lo pudiesen ver, leer, hablar, se pudiesen tomar este tiempo, ¿para qué? Para interiorizar estas verdades que son preciosas, ¿a poco no? De lo que Dios hace, de lo que Dios es, de lo que Dios obra, y que no se perciben si no nos damos ¿el qué? Otra vez, el tiempo. Lo que quiero resaltar es esta verdad. Grábatelo bien. Dios habla más fuerte cuando estamos callados. ¿Sabes por qué ahorita golpeó más tu corazón? Porque no estabas distraído. O al menos eso espero. No estabas pensando en la olla de frijoles. No estabas con los pendientes de mañana. Eso espero. No estabas cargado con las preocupaciones y afanes del hoy. Y eso es precisamente lo que te quiero dar a entender. Muchas veces no es que Dios no hable, familia, es que no lo escuchamos. ¿Por qué? Porque ya te hablé de los ruidos. Porque a lo mejor tú sabes dónde está, como dicen, tu coco, o en el activismo, o en el entretenimiento excesivo, o en el cansancio. Y cuando eso pasa en la vida de una persona, no existe comunión. No existe intimidad con Dios. Se vuelve en algo tan complejo. Mira, todo cristiano, creo yo, que hasta el día de hoy tiene en su conceptualización clara que debe de pasar un tiempo con Dios, ¿verdad que sí? Todos lo tenemos. Aún a la persona que está comenzando entiende y relaciona que es importante, determinante y casi crucial pasar un tiempo ¿con quién? Con Dios. Pero cuando ya lo empezamos a ver en la práctica nos damos cuenta de que está en la teoría, pero muchas veces no en la práctica. Ahora, para pasar un tiempo con Dios, ¿cuántos saben que a veces es necesario esto? ¿O no? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando hablamos hace rato del retiro? ¿Ah? ¿Por qué? Porque cuando hay un ruido, tú no va a ser posible, ¿verdad? Volvemos al ejemplo de hace un momento. Si estás en la fiesta y está todo y quieres entablar una conversación, sabes que lo más sabio y sensato es que retirarte, ¿cierto o no?
alejarte lo menos, o lo más posible, mejor dicho, lo más posible, donde está esa fuente emisora del ruido. Pues familia, si realmente tú y yo queremos tener ese lugar de encuentro, mira, hay un principio que coincido con todos los ejemplos que te di. El encinar de Mamre, Betel, la cueva de Adulam, el río Quebar, voy a decirlo así, ¿son qué? ¿Son qué? Retiros. Son todos, coinciden con que tienes que aislarte del ruido para escuchar a Dios. Abraham escuchó a Dios. David escuchó a Dios. Ezequiel escuchó a Dios. Jacob escuchó a Dios. Entonces, ¿tú quieres escuchar a Dios? ¿De verdad quieres escuchar a Dios? No lo vas a hacer en medio del ruido. Por eso se llama Susurro esta serie. No lo vas a hacer. Ahora no estoy hablando del ruido físico. Estoy hablando del ruido en tu vida. Estoy hablando de todo aquello que hoy es una interferencia, donde la voz de Dios no se aprecia. ¿Por qué? Porque hay interferencia. Porque las diferentes fuentes de voces no te permiten escuchar a Dios. Recuerda, Dios siempre está hablando. El reto es, ¿lo estás escuchando? Y sabes, cuando yo empiezo a hablar de este tema, como muchos y casi todos, mi ejemplo siempre, ¿sabes quién es? ¿Sabes quién es? Nuestro Señor. Jesús es el ejemplo perfecto de lo que es esto. ¿Sabías? ¿Sabías? Retirarse. Mira, yo les he hablado, de hecho hay un mensaje que está en el canal de videos que hablo influencia e intimidad. La intimidad es la base de nuestra influencia. ¿Y sabes de dónde lo aprendí? Del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús sí trabajó, hizo mucho ministerio. Es más, quiero que tú lo percibas, que me acompañes. Vamos a hacer rápidamente un recorrido para que veas cómo el Señor Jesús estuvo activo sí, pero no en activismo. Estuvo trabajando sí, pero no estuvo entretenido. Sí trabajó fuerte y se cansó, pero no permitió que el cansancio ¿qué? Lo doblara. Porque él sabía que tenía que tener un lugar, que era la base para todo su ministerio público. Y mira, vamos a empezar. Abre tu Biblia en el Evangelio de Lucas. Y aquí la importancia de que traigas Biblia miércoles de serie, familia, porque si no, no lo percibes. Vamos a ir dando saltos por el tiempo. Pero mira, aquí en pantalla van a aparecer las porciones para que te des cuenta que Jesús trabajaba, que Jesús hacía ministerio, pero que Jesús tenía su lugar, ¿qué? Su lugar para susurrar. Wow. Lucas 4, fíjate lo que nos aparece. Mira, vamos a ir, como te dije, dando saltos. Versículo 38. Se levantó y saliendo de la sinagoga entró en la casa de Simón. O sea, si vamos un poquito atrás, el Señor Jesús viene de liberar a un endemoniado. Y de liberar a un endemoniado, ahora se va a la casa de Pedro. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que hace? Pues vamos a verlo rápidamente. Entró a la casa de Simón, la suegra de Pedro. Estaba aquejada por una fiebre, estaba enferma, muy alta. Dice, y le rogaron por ella. Se inclinó sobre ella, ¿verdad? Vio la fiebre
¿verdad? Y oró por ella y esta, ¿qué pasó? Ahí tú percíbelo, solamente lo estoy describiendo. Después dice el verso 39, ella se levantó, ¿fue sana o no? O sea, sanó a la suegra de Pedro. Y enseguida se levantó y después, fíjate, o sea, ya viene de un ritmo de trabajo el Señor Jesús. Versículo 40, cuando el sol se estaba poniendo, ¿sabes? Más o menos estaba diciendo el atardecer, toda una jornada de trabajo. Pregunta, ¿el Señor Jesús ya podría decir, bueno, pues ya sané hoy? ¿Cuál fue el itinerario de hoy? ¿O qué fue lo que hice? Le veré unos endemoniados, ¿no? Sané a una suegra. Pero ojo, claro, ve, cuando el sol se estaba poniendo, todos cuando, o sea, todavía no he terminado. ¿Qué dice? Todos cuando estaban, ¿qué? Enfermos, ¿qué dice? Con diversas dolencias, ¿qué creen? Los trajeron a él. ¿Lo estás percibiendo? Y dice en el verso 40, y poniendo las manos sobre ellos, sobre cada uno, ¿qué hacía? Ahí está. O sea, no solo la suegra, más. Y no solo, por si faltaba esto, versículo 41, y también ¿qué? Salían demonios de muchos, gritando, diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero les increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Todo ese día el Señor Jesús estuvo, ¿qué? Trabajando, haciendo evidente que él era el Mesías. Pero presta atención en esto. Al hacerse de día, wow. ¿Qué hizo Jesús? Quiero que tú lo percibas. Versículo 42. Si te gusta subrayar tu Biblia, subraya este versículo. Al hacerse de día, salió y se marchó. ¿A dónde? Di conmigo, retiro. Di conmigo, retiro. ¿Y por qué crees que se retiraba a solas? ¿Por qué crees que se retiraba? ¿Por qué crees que se necesitaba? Porque el ruido, aún ministerial, no deja de ser ruido. Es un enemigo para escuchar la voz de Dios. Porque Jesús sabía que la base de su ministerio no era cuántos endemoniados, cuántos enfermos sanaba, cuántos liberaba, sino que realmente él sabía que la base fundamental era la comunión que tenía con su Padre. Buenas noches. ¿Cuál era la base? La comunión que tenía con Dios. Ahora, no termina ahí, porque me encanta cómo Lucas lo toma. Mira, vámonos, brinca, dale vuelta a la página de tu Biblia. Ahora el capítulo 5. Y del verso 12, sucedió que estando él, o sea, tú lees todo el capítulo y sigue el maestro trabajando, sigue predicando, sigue llamando a personas, está en su ministerio a todo lo que da. Pero mira lo que pasa, verso 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, había un hombre lleno de lepra. Y cuando lo vio Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Él extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Es decir, otro milagro, sana a un leproso. Al instante se marchó de él la lepra. Y le encargó que no se lo dijera a nadie, sino le dijo, muéstrate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación conforme lo prescrito por Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero mira lo que dice aquí Lucas, verso 15. Pero su fama de Jesús, ¿qué? Se extendía, se difundía aún más, y grandes, mira lo que dice, y grandes, ¿qué?
multitudes se reunían, ¿qué? Para escucharle. O sea, Jesús les hablaba. ¿Trabajaba o no? Dime qué magnitud, qué carga de trabajo tenía. Y también para ser sanadas de sus. Pero otra vez, subraya el verso 16. Wow. Otra vez. ¿Pero qué dice? Pero él por su parte, otra vez, ¿qué hacía Jesús? ¿Qué? Se apartaba. Mi versión dice, se retiraba con frecuencia a lugares solitarios. Otra vez. ¿Para qué? ¿Y qué es orar, familia? Wow. Otra vez. La base de su ministerio no eran las señales y los prodigios. Eso solo era lo que acompañaba su vida pública, su ministerio, el poder de Dios. ¿Dónde estaba el poder? ¿De dónde, voy a decirlo así, emanaba el poder? Te lo vuelvo a repetir, de su relación personal con su Padre. Wow. ¿Cómo podía discernir Jesús? ¿Cómo podía tener el poder de... Mira, actualmente estoy, dentro de todos los libros que estoy leyendo uno que se llama Jesús lleno del Espíritu Santo, donde el autor hace un registro de todos el mover de señales y milagros que Jesús operó. Y algo increíble es que definitivamente, vamos a decirlo así, ese era su modus vivendi. Jesús vivía lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenía una intimidad ¿con quién? Con Dios. ¿Qué es lo que quiero dar a entender? Si hoy tal vez no mostramos evidencia, ¿no será tal vez también porque nuestra intimidad, nuestro tiempo de retiro, tal vez se reduce totalmente a 0? Yo quiero que respondas esta pregunta de forma muy personal. Si pudiésemos sumar los minutos que llevas en esta semana que has pasado, y si pudiésemos graficar en todas otras cosas en las que has pasado, ¿cómo saldría tu gráfica? Tú sabes la respuesta. A lo mejor es primer rubro, Netflix, hasta arriba. TCD, hasta abajo. Facebook, hasta arriba. Lectura bíblica, hasta abajo. TikTok, hasta arriba. Oración. ¿Cómo estaría tu gráfica? Ahora entiendo por eso que los resultados son evidentes. Familia, ¿tendrías la autoridad para echar fuera demonios? ¿Tendrías ahora la respuesta es claro, que todo hijo de Dios la tiene, pero algunos no viven en comunión con Dios. Y quiero llevar, porque no es el último pasaje, vamos a dar un último apunte. Solo tienes que darle vuelta a una página en tu Biblia para situarnos en otro último evento que vamos a ver el día de hoy. Y es el siguiente. Lucas 6, versículo 12. Aconteció
que en aquellos días que salió al monte, otra vez se coincide, ¿verdad? ¿Lugar qué? ¿Qué es un monte? Aislado. Salió al monte a orar, y esto es literal. ¿Qué dice? Y pasó, ¿qué? Toda la noche. ¿Esto es literal? Sí. ¿Qué hizo? Pasó toda la noche entera. Wow. ¿Y sabes por qué? Pregúntame, ¿por qué pasó toda la noche orando? ¿Por qué crees? Porque Él sabe que cuando el Señor sabía, y a veces tú y yo como que lo dejamos a un lado, pero esto es importantísimo, que toda decisión trascendente en nuestras vidas, toda decisión determinante en nuestra vida, sí o sí, tenemos que rogarle a Dios. Porque no sé tú, pero yo no me quiero equivocar. Y toda decisión trascendente en mi vida, al menos, te digo algo, claro que ha tenido tiempo, porque yo quiero escuchar la voz de Dios. La pregunta es, ¿cuándo fue la última decisión significativa, trascendente en tu vida que pasaste, tal vez no una noche, pero sí un buen tiempo, silenciando el ruido de tu entorno para que escuches la voz de Dios? ¿Y sabes por qué lo digo? Porque si no, ve los resultados. Tal vez la situación que vives al día de hoy solo da la evidencia de que no quisiste, no te tomaste el tiempo. ¿Cuál fue la decisión significativa? ¿Por qué Jesús pasó toda la noche orando? Porque al día siguiente, versículo 13, mira lo que pasó. Ese es el contexto. De tener toda una noche en buscar la voz de Dios, de escuchar a Dios, de saber qué es lo que Dios le daba las indicaciones. Viene el verso 13, dice, cuando se hizo de día, ahí está, convocó a sus discípulos. ¿Y qué crees que lo que estaba pasando? Iba a elegir a los que hoy conocemos como ¿quién? Los apóstoles. ¿Eso era importantísimo, sí o no? Total y absolutamente. ¿Tú crees que decisiones tan importantes se toman a la ligera? Entonces, ¿por qué a veces en situaciones en nuestra vida que determinan tanto en nosotros, nos conformamos con raquíticos tiempos de oración? ¿Por qué a veces solamente, verdad, tenemos un problema, con cariño lo digo, pero yo a veces percibo eso? Familia, tienes un problemón del tamaño del mundo, por así decirlo, y ese no es el punto, porque Dios es más grande que cualquier problema. Pero ¿sabes cuál es el punto? Que para un problemón del tamaño que estás enfrentando, ¿cómo puedes tener una raquítica vida de oración? Una raquítica y débil comunión donde nos retiramos a solas. Quiero terminar. Y quiero terminar con dos preguntas muy puntuales. Yo te quiero invitar en este momento a que te pongas en pie. Porque si hay algo donde todos podemos decir que adolecemos, es en esto. Quiero que te pongas en pie, yo quiero que te preguntes desde un asunto bien personal.
¿Qué te está impidiendo dedicarle tiempo a Dios? ¿Cuál es el ruido de tu vida?